la palabra del superintendente del Departamento Provincial de Aguas, Fernando Curet, el ingeniero, que le queremos agradecer y mucho, ya está en nuestros estudios. No son muchos quienes nos han visitado todavía, así que para nosotros es un placer y además nos va a permitir dialogar en este mano a mano de la problemática. Hoy dijimos, Fernando, que íbamos a hablar exclusivamente de Viedma, ¿eh? Así que bueno, primero buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buen día. Te voy a pedir que te acerques un poquito más al micrófono. ¿Se escucha mejor? Nada, sí, está todo bien. Bueno, ¿bien? Bien, muy ¿Sí? bien. Mucho trabajo. Bastante trabajo. Bastante trabajo, complicado. Suerte, bueno, sí. ¿DPA también a cargo de Aguas Rionegrinas, digamos, o está ya eso instrumentado? Porque bueno, se pasaron por situaciones complejas. Digamos, ¿cómo está la tarea? ¿Está bien dividida? La situación organizativa es que Aguas Rionegrinas tiene una concesión para la prestación de un servicio, ¿no es cierto? El Departamento de Aguas, en el momento de la división, digamos, allá por la década del 90, con toda esta oleada de privatizaciones, se crea la empresa primero Aguas Rionegrinas Sociedad del Estado, que luego pasa a ser Aguas Rionegrinas Sociedad Anónima, y la mayoría de la provincia, aproximadamente unas 200.000 cuentas, 200.000 usuarios. Aguas Rionegrinas es el que presta el servicio de aguas. Después hay otras ciudades donde hay cooperativas como Luis Beltrán, Jacobasi, Villa Manzano. En algunas juntas vecinales de Bariloche también hay juntas vecinales que prestan el servicio de agua potable y cloacas, pero Aguas Rionegrinas es el prestador mayoritario. Y el Departamento Provincial de Aguas cumple el rol de ente regulador, así como en Argaz con Camusi o como el ENRE con EDES o con EDERS en Río Negro. Esa es la situación normativa, ¿no es cierto?, en el cual hay un contrato de concesión y el Departamento de Aguas se encarga de controlar que ese contrato de concesión se cumple. Esa es la cuestión normativa. Luego pasa, hay una cuestión también que es posterior, que es una manera también de aportarle, si se quiere, desde el Estado provincial, alguna manera de subsidiarlo con obras, en el cual el Departamento Provincial de Aguas empieza a crear una parte, un ala del organismo, crea una dirección de proyectos y empiezan a planificar y hacerse proyectos de agua y de cloacas desde el DPA y luego ejecutar obras también desde el DPA que luego se le entregan a ARSA para que las opere. Esa es un poco la cuestión en la que nos encontramos hoy, en la cual estamos haciendo obras como por ejemplo el plan director de cloacas y el plan director de agua potable recientemente iniciado en la localidad de Viedma, justamente como un poco la idea es hablar de Viedma. Es importante comentar que hay dos obras muy importantes, una de cloacas que está cerca de terminarse y otra que recién empezó, que son los planes directores de agua potable y cloacas. Bien, no me quiero ir del tema. ¿Es rentable, ARSA? ¿Es rentable? No. A ver, digo por los valores bajos de agua que sabemos que en todo el país y que en su momento no alcanzaban ni para cubrir los insumos que se deben utilizar para la potabilización de agua, sobre todo. Por eso te quería preguntar, ¿en este tiempo tiene que ser asistida permanentemente? Exacto, conceptualmente sí. No tiene que ser rentable, es decir, por lo menos que se mantenga, ¿no? Es un servicio, claro, como es un servicio monopólico en donde hay una única empresa que puede prestarlo, el concepto es que o por ejemplo desde el punto de vista, digamos, desde la idea, es que la ecuación de cero, es decir, que ARSA todo lo que recaude con lo que los usuarios pagan, lo invierta en obras y en mantenimiento del sistema y que la ecuación de cero. Bueno, eso hoy no ocurre, hay un déficit importante que obviamente es el Estado provincial el que tiene que asistirlo, desde Economía se lo asiste todos los meses con fondos para que la empresa pueda funcionar. Bien, bueno, ¿arrancamos con lo bueno o arrancamos con lo otro? Como quieran, no como quieran. Vamos con lo bueno, ¿sí? Porque Mario nos contaba la semana pasada que esta semana o en los próximos días se comenzaba ya con el llenado de las nuevas cavas, ya se comienzan a hacer las pruebas, con todo lo que va a ser a proyecto terminado, que va a llevar su tiempo, ¿no? Más o menos hemos charlado y por supuesto que estamos hablando de la planta de tratamiento de residuos cloacales, pero ya se comienza, ya empieza a ser operativa. En cualquier momento, sí. La planta depuradora de Viedma, la nueva planta depuradora, tiene varias aristas, ¿no es cierto? Por un lado hay una cuestión desde el punto de vista técnico, que es la necesidad de ampliación que tenía la ciudad. No solamente hablamos de la planta, sino de todo el sistema cloacal de la ciudad. Todos sabemos los serios problemas que tenía la ciudad de Viedma, que no escapa a la realidad en otros puntos de la provincia, ni tampoco escapa a la realidad en otros puntos del país. O sea, los sistemas de saneamiento en todo el país han sufrido inconvenientes, en parte por la antigüedad de la cañería, por las faltas de inversiones que han ocasionado a lo largo del tiempo. Y Viedma no escapa a esa realidad
pero contábamos, afortunadamente contábamos con un plan que también ahora vamos a ir a otra parte también de, no solamente a la parte técnica, sino a cuestiones que son de otros aspectos, pero desde el punto de vista técnico, nosotros pensamos primero en un rediseño del sistema de cloacas de toda la ciudad, donde de alguna manera aliviamos algunas redes internas que estaban ya a un punto de colapso. Para que te des una idea, la estación elevadora, una de las más comentadas por los problemas que tiene, que es la de Belgrano y Contín, cuando esta obra esté funcionando va a recibir el 20% del efluente que recibe hoy. Y eso tiene una explicación. Se hizo un gran colector que va a funcionar como una columna vertebral del sistema, que va por Perón, ¿no? De toda la calle Perón, que va a interceptar los efluentes que vienen desde toda la zona del barrio Lavalle, todo el sector que está más alejado de la ciudad, que hoy pasa por toda la zona céntrica y es donde hoy la mayoría de los problemas ocurren. Eso va a ser colectado directamente, entonces acortás mucho el tiempo de residencia que tiene el líquido adentro de la red, que eso para que no se generen los problemas de olores y septización tiene un tiempo, acortás mucho, entonces va a funcionar de una manera mucho más eficiente, además de aliviar la carga de las cañerías. Esa es una, creo yo, la parte más importante de la obra. Se eliminan varias estaciones de bombeo en la ciudad, puntualmente una de las en las cuales se está trabajando hoy, que es la de la Feria, que es una estación de bombeo que se improvisó, era una boca de registro que se improvisó como una estación de bombeo ante el colapso de una cañería. Eso también se restaura y se restituye, se elimina esa estación de bombeo, así que hay varios puntos conflictivos de la ciudad que hoy son conflictivos y que no lo van a hacer más. Y la parte, creo yo, más importante de la obra, que es la nueva planta depuradora. Una planta depuradora que la superficie es muy superior a la actual. Para comparar, el predio total de la planta actual tiene unas 14 hectáreas, de las cuales las lagunas serán aproximadamente unas 6-7 hectáreas. Solamente la superficie de lagunas de la nueva planta tiene 55 hectáreas. Es decir, que el cambio va a ser rotundo en cuanto a la capacidad que va a tener esa planta para absorber y depurar los efluentes, no solamente los actuales, sino los futuros. También tiene otra gran ventaja, que desde el punto de vista ambiental no se van a volcar más efluentes al río, sino que esos efluentes que va a depurar esa planta van a ser aptos para reutilizar. En eso también hay todo un trabajo que ya lleva aproximadamente unos 10 años en el organismo, en experimentar con esos efluentes cloacales qué tipo de trabajos se pueden hacer, qué tipo de tareas. Puntualmente, bueno, a Mario cuando estuvo en mi oficina le regalé un libro donde está publicados todos los trabajos que se hicieron con el reuso de efluentes cloacales en la localidad de Jacobasi, en una experimentación que se hizo con el INTA, con la universidad, con la cooperativa de agua de Jacobasi, un trabajo muy muy interesante, que ese trabajo de experimentación es en parte lo que vamos a llevar ahora y poner en práctica en varias plantas de la provincia, pero en Viedma es el proyecto más grande de todos, el de Viedma, así que ahí es donde creo que va a dar el resultado, lo vamos a tener a la vista pronto. Fernando, en ese tema todavía no tenemos resuelto qué hacemos con el líquido, ¿no? Todavía no, digamos, no está definido para qué lugar iría, cómo sería, porque bueno, por ahí muchos lo hablamos en su momento de esto de forestar, pero bueno, la consulta era esa. No debe ser tan sencillo, no es que sale por un cañito y lo llevamos para cualquier lado, ¿no? No es sencillo, pero con respecto al lugar sí está definido. Cuando se expropió el predio para la planta, se expropió también la superficie necesaria para poder hacer ese proyecto de reuso. Bien, Lo que perfecto. está por resolverse ahora son cuestiones de diseño del proyecto de reuso específicamente. Perfecto. Pero en cuanto al concepto de dónde y qué tipo de plantaciones se pueden utilizar, eso sí ya está bastante avanzado. Me hablaste que lo que es de calle Perón hacia allá, o sea, Castelos, Las Flores, todo lo que tenemos para aquel sector se va a descomprimir. Ahora, los problemas los estamos teniendo justamente de Colón para acá. Llámese 20 de junio, América, para el otro lado, para el sector del Guido, que no sé si la parte del Guido y toda esa zona lo bombea esta otra famosa bomba que está cerquita del supermercado, del Changomás. Bueno, ahí el hecho de que no pasen tantos fluidos para ese lado, ¿también va a ayudar a la situación? Va a ayudar a la situación en cuanto a lo troncal, porque hay cañerías troncales que recorren todo el centro de la ciudad, que hoy transportan una cantidad determinada de efluentes, que eso se va a descomprimir. Puntualmente, la estación elevadora del barrio Changomás, que está detrás del Changomás, ahí enfrente del barrio Guido, es una de las que va también a tener ventajas en cuanto a que va a recibir mucho menos efluente del que hoy.
Además de que las estaciones elevadoras todas van a recibir una remodelación. Hay muchas que se eliminan, ¿no es cierto?, estaciones elevadoras que no van a existir más porque como la cañería de Perón va muy profunda, entonces directamente a gravedad ya pueden recibir los efluentes, no es necesario bombearlo y elevarle el nivel. Hay otras estaciones elevadoras, puntualmente, la de Belgrano y Contín y la del Changomás, que van a tener una remodelación, se cambian sus equipos de bombeo, se ponen equipos nuevos, se cambian las cañerías, puntualmente los manifold de acero que tienen alguna antigüedad, se cambia toda esa situación. Y hay 2 estaciones elevadoras nuevas, ¿no? Que una es una estación, las dos obviamente son estrictamente necesarias para el funcionamiento del sistema pensando a futuro. Una es una estación elevadora que le llamamos estación elevadora 0 porque es la principal que va a recibir todo el efluente de la localidad. Esa estación elevadora está detrás de lo que hoy es la estación ferroviaria del tren patagónico, está ahí atrás y esa es la que impulsa todos los líquidos hacia la nueva planta. Y luego hay otra estación elevadora que está en la zona de Barrio Norte y Barrio Comercio. La del problema, digamos. La que tuvimos una situación de ¿Eso está en obra ya? Eso está en obra, está bastante avanzado. Lamentablemente, bueno, tuvimos 6 meses de parálisis ahí por la situación de judicialización, pero ya está resuelta esa cuestión. Esa estación elevadora contempla, como ahí el colector Perón está en sus inicios, el colector Perón para clarificar un poco, termina en la estación elevadora que está detrás del tren patagónico y comienza en la ruta 3, en la rotonda de la ruta 3, ahí cerquita. Entonces, todo lo que está del otro lado es necesario bombearlo o impulsarlo porque ahí sí el colector Perón inicia en 2 metros de profundidad, 2 metros y algo, entonces sí es necesario bombear, pero la nueva estación elevadora está pensada, y eso es lo que por ahí costó que algunos vecinos lo entendieran, está pensada para abastecer a todo ese radio urbano, no solamente el actual, sino también se contempla la ampliación de esa zona y solamente esa cuenca. Es decir, lo que tenemos previsto es que cualquier otra expansión por afuera de esa cuenca no descargue en esa cuenca, que fue el problema que se generó en Viedma, sino que directamente cualquier otra expansión futura bombee hacia el colector de Perón. Entonces, esa situación de una cuenca cerrada repite el esquema que sí funcionó bien en Viedma, que es el de la estación elevadora originaria, la primaria que tiene la ciudad, que está ahí cerquita del supermercado La Anónima, en calle Rivadavia, que nunca tuvo problemas en 40 años de funcionamiento, ni siquiera hoy los tiene, porque su cuenca está acotada y nunca se sobrecargó por encima de lo que esa cuenca estaba previsto. Ese concepto es el que queremos repetir en la estación elevadora 10. Bien, bueno, estuvimos hablando del proyecto y de la obra, pero bueno, hay problemas que tienen que ver y me voy a quedar con eso, ¿no? Con los líquidos, los desbordes. ¿Por qué, digamos? A ver, hoy pareciera que al municipio de Viedma el gran problema que tiene otros, pero el gran problema, porque entiende que no lo manejan ellos, son los desbordes cloacales, ¿no? Y como que ahora pareciera, ¿están peleados con el intendente Pesati? ¿Están distanciados, no? Nada. Hay algunas cuestiones que se han dado desde el punto de vista de algunas desinteligencias, entiendo, y me hago cargo, creo que de mi parte también por ahí, me parece que una cuestión que tenemos que retomar es el diálogo. Hay que trabajar estas cuestiones. Es entendible, pasa en toda la provincia, que ante un problema de un desborde cloacal, que los hay y los va a seguir habiendo, o lo mismo con alguna rotura de una cañería, los caños se rompen, eso es así, y es común, digamos, hoy se ha tomado una costumbre que el vecino ante un problema enseguida se va a quejar a la municipalidad. Y eso obviamente lo padece no solamente el intendente de Viedma, sino, como decía, en varias localidades ocurre lo mismo, y es importante por ahí hacer docencia con eso, ¿no? Aguas Rionegrinas tiene una función que es la de resolver los problemas de roturas de manera inmediata o lo más inmediato posible, ¿no? En la factura, cuando uno recibe la factura de agua, hay un 0800 al cual tiene que llamarse. No tiene que ir al municipio a quejarse, sino que tiene que ir a reclamar que se repare un problema de agua o de cloacas a la empresa que tiene que prestar el servicio, que es Aguas Rionegrinas. Ese 0800, en el caso de que no tenga una respuesta, ahí sí tiene que venir al ente regulador. Es el mismo esquema, como decía hoy, con Camusi y Enargás, donde Camusi no da respuesta, está el ente regulador, que es Enargás. Acá el usuario tiene
Un 0800 al cual hacer el reclamo. ARSA también ahora tiene una aplicación por el cual también puede hacer el reclamo. Y en el caso de no tener una respuesta, siempre está el ente regulador, que es ante una queja de un usuario, el que luego intima para hacer cumplir el contrato de concesión a la empresa prestadora del servicio. Y eso es entendible, hay que el municipio tenga algún malestar por esta situación, porque recibe las quejas es la caja de resonancia, digamos, de las quejas, y en realidad, bueno, ahí es entendible, ¿no? Yo en eso lo Ahora, entiendo, Fernando, lo que pasa es que estamos hablando de los problemas repetidos, o sea, los desbordes son en los mismos lugares, en los mismos barrios, por algo se llegó a este acuerdo en su momento tripartito, DPA, Aguas Rionegrinas y el municipio, de un trabajo en conjunto, sobre todo para la problemática del barrio Guido. Medio como que ya superamos la etapa del reclamo a donde corresponde, al ente regulador. El problema, y vos decías recién, van a seguir habiendo. Y claro, la pregunta es esa. ¿De qué manera terminamos con este problema? Porque vivir en forma permanente con desbordes cloacales debe ser complejo. A mí no me toca, gracias a Dios, vivo en una loma, así que todos los problemas como que lo tienen los vecinos de abajo. Pero siempre estamos hablando de lo mismo, entonces medio que es agotador. Sí, es agotador. A ver, cuando empezamos la charla hablamos de las responsabilidades que tiene tanto Aguas Rionegrinas, ¿no es cierto?, en cuanto a su responsabilidad como ente prestador de servicio, y en el nuestro en de hacer cumplir un contrato de concesión. En el caso de los barrios Fonavi hay una situación particular, que es una situación que se podría dar, y salvando la distancia, en un edificio, ¿no es cierto?, en el cual los problemas externos al edificio, de la línea municipal para afuera, son responsabilidad de Aguas Rionegrinas, y en eso nosotros hacemos cumplir el contrato de concesión. Ahora, si eso se da dentro del edificio, la responsabilidad es del consorcio que administra ese edificio. Esa situación en los barrios Fonavi también está clara. El problema es cómo hacíamos frente a esta situación. ¿Por qué? Porque según el contrato de concesión, Aguas Rionegrinas no tiene que entrar a reparar un problema que ocurre adentro de un edificio del barrio Ceferino, o el barrio Guido, o el barrio América. Esa es la situación que da el contrato de concesión. Obviamente nosotros nos paramos en una situación en que dijimos, bueno, ¿cómo resolvemos el problema internamente? Y no solamente el problema actual, sino cómo se mantenga un esquema en el cual, ante una rotura de una cañería o un desborde cloacal, que por ahí no es una rotura, sino que simplemente mantener limpia la red interna, ¿cómo hacíamos frente a eso? Y bueno, en ese momento lo que planteamos fue totalmente por fuera de lo que es el contrato de concesión, si se quiere por fuera de la normativa, sino una cuestión innovadora, es elaborar un convenio en el cual ARSA tenía una parte de la responsabilidad, el DPA otra y la municipalidad otra. ¿Cuáles eran las responsabilidades? ARSA tenía que hacerse cargo de entregar los proyectos de las redes internas, que también tenía que hacerse cargo de alguna manera de generar alguna cuestión de docencia o de ayudar o de enseñarle a los que iban a hacer el trabajo cómo deberían hacerlo. La municipalidad se encargaba de contratar a la cooperativa o a la empresa que haga la reparación y el mantenimiento de ese barrio, y nosotros aportábamos los fondos. Ese era un poco el aporte. ¿Y qué pasó? Y bueno, y ahí evidentemente... Decime la verdad, ¿qué pasó? Hay uno que falló ahí, evidentemente. Evidentemente no, a ver, nosotros tenemos una normativa o un esquema en el cual, en cualquier cuestión que tenga que ver con fondos públicos, para hacer una compra no se hace de un día para el otro. Es decir, en el momento en que nos llega un proyecto para hacer una reparación, por ejemplo, de una escalera del barrio Guido, para darte un ejemplo cualquiera, donde están todos los materiales y demás, a nosotros nos lleva un tiempo para hacerlo. Eso es, de eso me hago cargo. Y también entiendo que, bueno, evidentemente la cuestión que tiene que ver con las reparaciones se han demorado mucho en el tiempo. Así que hay que ver cómo le damos una vuelta, y en eso creo que, por eso te estaba comentando hoy, que hace falta por ahí alguna cuestión nuevamente de retomar y de rediscutir ese convenio para ver de qué manera le buscamos la vuelta para que las cosas funcionen, ¿no? Es decir, hay un problema, nos hacemos cargo del problema, el tema es cómo. Me parece que ahí tenemos que buscarle, el diagnóstico está claro, el tema es cómo entre todas las partes, resolvemos ese problema internamente dentro de los barrios Fonavi. De la línea municipal para afuera está claro, ARSA es responsable de mantenerlo, ante una rotura tienen que ir a arreglarlo,
Y obviamente la situación ideal es planificar un recambio de cañerías integral en aquellos lugares en donde tenemos identificado que las cañerías tienen más de 20 o 30 o 40 años, ¿no? El tema que, bueno, eso es una inversión importante. Hay un plan nacional que ARSA presentó en principio una primera etapa en varias ciudades de la provincia de recambio de cañerías, porque más allá de que el plan director contemple todo lo troncal, luego hay cañerías internas dentro de la ciudad que son menores y no están contempladas en este plan director que estamos haciendo. Una ciudad como Viedma puede tener 100 o 200 kilómetros de cañerías de cloacas adentro de la ciudad, entonces es complicado, ¿no es cierto?, hacer un recambio integral, pero sí hay que mantener, ¿no es cierto?, hay que mantener, y a donde ocurre un problema hay que ir a repararlo, eso está claro. A ver, cuando se dio la última situación, donde empezaron a intercambiarse reproches entre funcionarios municipales y ustedes, cuando digo ustedes, del Ministerio de Obras Públicas, tanto el ministro, vos estuviste también ahí en ese cruce. Me acuerdo que después salió un funcionario municipal y dijo, bueno, hablando con un concejal, nos decía, me avisaron de que van a traer el camión, que compraron un camión y con eso vamos a descomprimir mucho la situación. ¿Eso fue real? No sé si la compra, alquiler o un camión que quedara en forma permanente. Estamos hablando, tiene un nombre particular que vos me vas a ayudar, que saca las obstrucciones, ¿no? Claro, exactamente, el camión es un Vactor. Vactor, ahí está. Y bueno, vuelvo a lo mismo, una compra de esas no se hace de un día para el otro, es decir, no es que esta situación por ahí... Era el concejal Magnanelli, me te estaba olvidando el apellido. No es que esta situación de desinteligencia o discusiones y que se han dado, desencadenaron en que al otro día apareció un camión. Ese Vactor estaba desde hace meses en trámite de compra. Estamos hablando de Aguas Renegrinas, ¿no es cierto? Sí. Que no me corresponde, pero sí estoy al tanto. Vos sos el ente regulador, vos sos el que tenés que estar controlando. Estoy al tanto de que Aguas Renegrinas hacía varios meses que estaba siguiendo la compra de ese camión para Viedma. Eso está totalmente ¿Queda en Viedma claro. el camión? Ya está confirmado eso. ¿Por qué te pregunto? Sé que tienen un costo muy importante. Por ejemplo, acá en Patagones viene de Bahía Blanca cada tanto, ¿sí? Hace una recorrida general, y yo tenía entendido que también la provincia, a través de Aguas Renegrinas, tenía 2 o 3 camiones recorriendo. O sea, hoy estaba acá, mañana estaba en San Antonio, acudiendo como tipo ambulancia casi el camión, ¿no? Exacto. Sí, si uno lo planifica desde el servicio, cómo debería ser un servicio, la empresa tendría que tener varios camiones, por lo menos 2 o 3 en Alto Valle, Bariloche no, porque Bariloche el servicio de cloacas no lo presta la cooperativa, sino que la SEB, que también tiene 2 camiones Vactor, la SEB, uno en Viedma y otro para poder asistir de alguna manera la zona de San Antonio, ¿no? Pero bueno, la realidad es otra, pero sí es importante que de a poquito se van incorporando equipos nuevos a la prestación del servicio y ese va a quedar en Viedma. Bien, hablamos mucho de cloaca, me voy a quedar en el barrio Guido, porque barrio Guido hace agua por todos lados, hace agua por tema cloaca por un lado, desbordes, y por el otro lado, la verdad yo te quiero contar que cuando nos mandan fotografías por ahí, nosotros mismos le decimos al oyente, le digo, pero esta foto es adentro de tu casa, o sea, por ahí hay un montón de problemáticas que tienen que ver con lo interno. O sea, digo, medio difícil que Agua Rionegrina te mande un plomero porque ahí reventó un caño, ¿no? Medio que esto cuando vos decías que en los proyectos había que hacer docencia también va para el vecino. O sea, nosotros entendemos que por ahí es difícil encontrar una solución, o bueno, por ahí nos sumamos a la problemática y entendemos que es todo general. Pero se pone un poquito difícil, o sea, cuando vos decís que van a poner nuevos equipamientos, que se hace la nueva planta, bueno, vamos a tener más presión. Acá ya en Patagonia dijeron lo mismo, vamos a tener más presión, pero vamos a tener otros problemitas, porque los caños nuestros están complicados, o sea, donde nos queda una burbuja, reventamos caño por todos lados, o sea, ¿cuándo vamos a tener ya una solución? Porque pareciera que todos los proyectos y las grandes inversiones nos van a generar otros problemas, no los que tenemos ahora, pero por lo menos otros problemas. Claro, puntualmente el barrio Guido, estuve la semana pasada ahí caminándolo al barrio y conozco de primera mano las situaciones que están ocurriendo. Hay que reparar muchas cañerías de agua y creo que un poco hay que ver, por eso hablábamos de rever el convenio, ¿no es cierto? Todavía no lo he hablado con el intendente, pero creo que de alguna manera hay que hacer primero un trabajo muy intenso de obra, ¿no? Que eso por ahí tenemos que ver cómo lo podemos encarar.
Y después sí, hay que ver cómo mantenerlos, porque vos podés hacer la obra, la mejor obra, pero si no tenés después cómo mantenerlo, a los 2 años otra vez empiezan los problemas. Entonces hay que buscarle la vuelta. Creo que en eso hay que poner un poco la cabeza en frío y pensar de qué manera resolver los problemas entre todos. Creo que con el diálogo esas cuestiones se pueden ir viendo, así como ese convenio se pensó también y se acordó. Me parece que esta vuelta de rosca de alguna manera y ver qué cosas pueden funcionar bien del convenio y qué cosas no han funcionado como para pensar en alguna situación innovadora, creo que pensándolo entre todos lo podemos resolver. Fernando, ¿vos entendés que dialogando con Pedro Pesati de nuevo le encontramos una vía de solución a esta problemática? Yo creo que sí. Para mí el diálogo es la base para poder resolver los problemas, ¿no? Y el enojado es él, porque, a ver, ustedes están ahí a media cuadra, o sea, un segundo el diálogo. ¿El enojado de Pesati? No, a ver, no es que... Obviamente hubo alguna desinteligencia que generó, por un lado, las declaraciones primero del concejal y de un funcionario, y luego también la respuesta de parte nuestra, pero creo que hay que mirar para adelante. Me parece que eso ya es pasado, para encontrar soluciones, ¿no? Y hay que pensar en el vecino y cómo podemos encontrar las soluciones. Vos sabés que yo lo invitamos a Pedro Pesati la semana pasada, y cuando se iba, no lo dijo acá en los micrófonos, cuando se iba dice, no, porque a nosotros el DPA nos viene castigando. Me lo dijo a mí, o sea, me hago cargo, sí, nos viene castigando. Por ejemplo, si nosotros nos hicimos cargo de todo el mantenimiento de la costanera, con los gobiernos anteriores lo hizo el DPA, a mí me los largó, 75 personas que me tengo que hacer cargo, pero no le reprocho eso, le reprocho que le estoy pidiendo que me haga algunas obras que se están rompiendo en la costanera y no me dan bolilla. Por eso te quería preguntar, y además te soy franco, fue una charla con el intendente, si es cierto eso, digo, no, además la costanera tan bonita, ustedes la dejaron preciosa y yo quiero reconocértelo eso. Claro, exacto, bueno, es más justo, creo que lo que comenté antes del tema del mantenimiento de las obras es importante, y creo que también hay que dejarlo claro. Se hicieron obras muy importantes en Viedma, la costanera creo que es una de las obras más importantes que se hizo. No lo hizo exactamente el DPA o una de las etapas sí, en principio se hizo con fondos de la Autoridad de Cuencas, que hoy lamentablemente está en una situación financiera y económica muy complicada. Pero tenerle fe al año que viene, se renegocia el año que viene los contratos. Se renegocian los contratos de concesión, si mejoran el tema del pago de las regalías, hay otro tema largo para hablar. Yo no te lo voy a explicar a vos, ¿no? Ha tenido hasta la presidencia de Cuenca, pero bueno, hablando con el representante de la provincia de Buenos Aires, también hay amplia expectativa en la renegociación. Ojalá que salga bien. Claro, y además de eso, la IC percibe un canon que hoy está, al igual que las regalías provinciales, muy mal. Por eso la semana pasada la provincia de Río Negro le presentó una demanda ante la Corte Suprema a la Nación, ¿no es cierto? Otro tema que por ahí nos fuimos de lo que estábamos hablando originalmente, pero la IC hoy está financieramente muy complicada, al punto de que no se le está pagando las actualizaciones salariales según convenio colectivo a los empleados de la Autoridad de Cuencas, así que mucho menos pensar en hacer obras como la que se hizo en su momento en la localidad de Viedma. El tema es el mantenimiento, entonces también hay que acordar cómo pensar en el mantenimiento y sí, la semana pasada Pedro nos mandó dos notas solicitándonos una que reveamos el tema o analicemos el tema de reparar aquellas cuestiones que por ahí hayan generado alguna erosión en la costanera de Viedma, lo vamos a ver, y otras con la bajada de Picoto, donde también hay que analizar algunas cuestiones. El tema es después cómo se mantienen, porque nosotros podemos hacer la mejor obra. En el caso de la bajada de Picoto, esta es una obra hermosa, pero si después no se mantiene en el tiempo, obviamente pasan esas cuestiones de erosión, la naturaleza trabaja, el mar hace su trabajo y obviamente si no se mantienen se rompen. Entonces hay que ponerse de acuerdo en ¿Y la bajada de Picoto, por costumbre, lo tiene que hacer el DPA o le corresponde al DPA? Pregunto. Corresponder no corresponde. Claro. Por eso una cuestión es la voluntad de hacer una obra, ¿no? Como la costanera de Viedma o como la bajada de Picoto. El tema es ponernos de acuerdo después en cómo se mantienen esas obras. Innumerables trabajos hemos hecho en la localidad de Viedma a lo largo de todo este tiempo. Puntualmente me acuerdo de algunos, como por ejemplo el mantenimiento en la costanera misma del Cóndor, ¿no es cierto?, donde el trabajo se hace con nuestra topadora, limpieza de canteras,
el acceso al pescadero, todo ese tipo de trabajos se hicieron con equipos nuestros. Entonces, puntualmente no comparto el hecho de que estemos castigando a la municipalidad. Siempre que se le ha podido dar una mano se ha dado, y por supuesto que la muestra más clara son que las 2 obras más grandes, la inversión más grande que se está haciendo en saneamiento, le han tocado bien. Así que obras de las cuales, desde el punto de vista del organismo, me siento totalmente orgulloso, y sobre todo con la de cloacas. Si bien ambas obras se planificaron desde el organismo con la colaboración de Aguas Renegrinas, pero la obra del Plan Director de Cloacas tiene hasta un sentido emotivo, porque a diferencia de otras obras que por ahí los proyectos se contratan a profesionales y demás, el proyecto de cloacas de Viedma, todo lo que es el rediseño de la red de Viedma, lo hizo un solo profesional del organismo, que hoy lamentablemente no está con nosotros. En la pandemia se nos fue, lo perdimos, pero eso también tiene hasta un sentido emotivo. Y desde el punto de vista de la decisión de hacerlo con el Plan Castelo, esa obra no hubiese tenido financiamiento. Cuando íbamos a pedir financiamiento para una obra como la de Viedma, nos decían, pero Viedma tiene planta, háganla andar o amplíenla. Y era muy difícil hacerle entender que estábamos pensando en otra cosa, que no íbamos a volcar más el efluente tratado al río, que queríamos hacer algo distinto. Era muy complicado pensar en eso con un financiamiento del BID o del Banco Mundial. Salió el Plan Castelo, un plan fenomenal, más de 80 millones de dólares en obra de saneamiento en toda la provincia, y puntualmente la obra de Viedma tiene esa ventaja. Sin el Plan Castelo, esa obra es muy difícil pensar que hubiésemos conseguido los fondos para poder hacerla. Así que desde el organismo, la verdad es que siento orgullo por los profesionales que han trabajado en esa obra y por lo que vamos a dejar en la ciudad. Y de nuestro lado, Fernando, déjame decirte y agradecerte, porque gracias a esta presión en obra que hizo el DPA a través del gobierno y el Plan Castelo, también hizo replantear los proyectos que teníamos en Patagones. Y bueno, y con presión y mucha gestión se ha conseguido. Empezaron esta semana justamente con el trabajo topográfico a rediseñar la nueva planta, y que también tiene el mismo sentido. Así que también hizo docencia para este lado, porque en definitiva, si Viedma comenzaba a trabajar de esta manera y Patagones seguíamos haciendo lo mismo, no tenía mucho sentido, pero también tuvo que ver con eso, y vale el reconocimiento. Te quiero agradecer mucho por venir. Ojalá que vuelva el diálogo, ojalá que encontremos respuestas, ojalá que se terminen estos problemas que realmente son graves, son muy difíciles de tolerar. Además, en un momento nacional complejo, pero no hablo solo de lo económico, sino estoy hablando de la falta de paciencia que estamos teniendo todos, ¿no? La intolerancia que estamos viviendo, y bueno, a veces hace que el reclamo sea muy elevado de tono, casi en que no tenga una vuelta atrás por parte de los protagonistas, pero en ustedes que son funcionarios, yo espero que eso sí se dé, que se dé a corto plazo, porque evidentemente uno tiene la sensación que, siendo un gobierno municipal del mismo signo político que el de la provincia, y teniendo la Casa de Gobierno enfrente, la verdad que ustedes son todos vecinos, Casa de Gobierno, DPA, municipio, todos cerquita, a veces uno como que espera la respuesta más rápida. Nos mal acostumbramos, ¿sí?, a que en Viedma siempre la respuesta fue más rápida por el hecho de estar todos juntos. Así que primero el agradecimiento, reiterarte el agradecimiento de que vengas, y ojalá que en la próxima estemos ya en la inauguración de la planta y que estemos hablando de un montón de correcciones que se han hecho al trabajo. Bueno, gracias a vos por el tiempo, y bueno, ojalá que, como vos decís, que esta cuestión se recomponga. Hay mucho para hacer todavía, a pesar de estas obras que estamos haciendo. Hay que seguir trabajando, sobre todo para resolver cuestiones puntuales, que si no es como que la obra, esta mega obra que estamos haciendo se desluce por cuestiones por ahí menores, que hay que ver cómo las podemos resolver. En nuestros estudios, el superintendente del DPA, el ingeniero Fernando Curetti, dialogando, creo que por lo menos de los temas que teníamos en agenda lo hemos tratado todos, y ojalá que rápidamente comencemos a tener respuestas. De lunes a viernes, de 8 a 11, Pablo Fedorco está en Patagonia 90.5.